tanto de emergencia nacional, una orden ejecutiva que dice que cualquier país que le venda o provea petróleo al régimen cubano va a tener aranceles a partir de ahora. O sea, le acaba de cortar todo tipo de el chorro de petróleo, por decirlo de alguna forma. O sea, se acaba el petróleo para el régimen cubano. Lo veníamos hablando en estos últimos días de lo que tiene que ver con los apagones, con México, que había cancelado sus envíos de petróleo. Sabemos que Venezuela ya no envía más. Bueno, ahora ningún país va a poder venderle petróleo a la dictadura cubana a partir de este momento. Lo acaba de firmar el presidente Trump. Es decir, cualquier país que comercie con los Estados Unidos y además comercie con Cuba tendrá aranceles con los Estados Unidos. Sí, y además lo aclara, de forma directa o de forma indirecta, porque ¿qué es lo que pasa con muchos de los buques que se envían? Tienen banderas generalmente, por ejemplo, Islas Marshall o algunos de estos tipos de países, y generalmente son de alguna flota, por ejemplo, flota iraní, flota rusa, que le envían el petróleo. Bueno, acá directamente dice de forma directa o indirecta. Lo mismo que ocurrió con Venezuela hace pocos meses antes de la captura de Maduro. Nadie puede llevarle petróleo a la dictadura venezolana. Bueno, ahora lo mismo con Cuba. Y además da algunas de sus explicaciones en esta declaración. Léelo tranquilo. Es una información en desarrollo, urgente. Lo dice, primero por el espionaje ruso en suelo cubano, habla de la presencia militar extranjera. Se sabe que hay bases de inteligencia de Rusia en Cuba. Habla de los vínculos con el terrorismo internacional. Cuba ha sido durante muchos años un refugio para grupos terroristas de todo el mundo, especialmente en los últimos momentos con Hezbollah y con Hamas. Y además aclara que tiene que ver con la situación de los derechos humanos y la represión, control social, todo el lucro del régimen. Esto es apenas, diría yo, el comienzo de una serie de medidas contra la dictadura cubana. Lo dijo Marco Rubio, nosotros lo anticipamos acá en La Nación durante todas las últimas semanas. El gran objetivo del gobierno de los Estados Unidos es terminar con el régimen cubano para fin de año. Todo esto sin duda impulsado por Marco Rubio, cubano-americano, que conoce muy bien la situación, pero debo decir que este anuncio realmente, que yo que sigo mucho del tema de Cuba, me sorprendió. No esperaba una medida tan dura y sin duda esto lo deja casi en un game over. Que no terminen, perdóname, que no terminen a fin de año, que lo terminen ya, porque imagínense el pueblo cubano que no merece las atrocidades recibidas de sus gerentes, de sus dictadores, ¿sí? Tener que vivir de esta manera, ya directamente, váyanse. No, lo que está haciendo Donald Trump ahora es... declárenle la guerra a Estados Unidos y bánquensela, lo que quieran. A Díaz-Canel. Bueno, repito, es una información de desarrollo, 8 de la noche, 31 Pero minutos. La gente Agustín, no puede esperar hasta fin de año. Agustín está leyendo los detalles del comunicado de la Casa Blanca. Está con nosotros Adriana Flores, es directora del Comando con Venezuela. La intención justamente era hablar de Venezuela, pero esto acaba de pasar. Así que, Adriana, te pedimos una primera consideración de esto que se acaba de conocer. Bueno, gracias por venir, obviamente. Es indudable el hecho de que el gobierno de los Estados Unidos está haciendo lo que corresponde cuando estamos hablando de dictaduras. O sea, basta de tener que ser condescendientes con las dictaduras que tanto han maltratado a los pueblos, y en este caso de Cuba, y en el caso de Venezuela también. Entonces esto es una medida... Porque aparte había una relación muy estrecha. La guardia, ¿cómo se llamaba, Agustín? Lo que protegía a Maduro. Es claro, el círculo más íntimo de Maduro eran cubanos. El G2, que es el aparato de inteligencia de Cuba, era quien protegía a Nicolás Maduro, que de hecho durante mucho tiempo el régimen cubano lo negaba, decía, no, de ninguna manera nosotros protegemos a Maduro. Bueno, había 30, por lo menos, más de 30 funcionarios del G2 que la inteligencia cubana murieron todos con la captura de Maduro y los llevaron ahora a Cuba. Pero durante muchos años el régimen cubano dijo, no, de ninguna manera nosotros no tenemos presencia militar en Venezuela. Como también niegan que exista presencia de grupos terroristas en La Habana, como personas relacionadas con Hezbollah, con Hamas, incluso contra los hutíes y muchas de las guerrillas, la FARC, el ELN. Todos los grupos terroristas, por lo menos que han tenido presencia en América Latina, han tenido entrenamiento o algún tipo de vinculación, puede ser con inteligencia, con el régimen cubano. Todo. Quizás diría yo la mayor amenaza que hemos tenido en términos de terrorismo y de muchas cosas más, vienen por culpa del régimen cubano. Así, durante los últimos 67 años de historia. Fueron la escuela. Claro, la escuela de inteligencia, de entrenamiento, todas las guerrillas, grupos terroristas, todo sale de Cuba. Adriana. Sí, fíjate que
uno de los planes que tiene la dictadura cubana justamente para obtener recursos es la esclavitud moderna a través de los médicos profesionales entre otros, que son básicamente vendidos a ciertos países. En el caso de Venezuela hubo distintos convenios desde que Hugo Chávez estuvo en el poder, donde Venezuela le daba petróleo a cambio de estos servicios, cuyos salarios además ni siquiera iban en totalidad para los profesionales, sino que apenas un pequeño porcentaje que ellos podían mandar a su familia, y el régimen cubano determinaba quiénes iban, hacia dónde iban y cuál era el método de control que se iba a utilizar a estos profesionales. Y los sancionaban, porque ¿qué es lo que pasaba? Supongamos que alguno de estos médicos se negaban a ir, o incluso estando, por ejemplo, en Venezuela, van a África, han estado en Brasil, supongamos que se negaban a trabajar o desertaban, lo cual pasa mucho. Por ejemplo, en el deporte pasa mucho que los cubanos que van a una competencia internacional se escapan para no tener que regresar. Cuando pasaba con los médicos cubanos, ¿qué es lo que pasaba? Castigaban a las familias. Hay una ley que se llama la ley de los 7 años, perdón, de los 8 años, donde el padre, por ejemplo, que es médico cubano, la madre, que es madre cubana, no puede volver a ver a sus hijos durante una ley por lo menos de 8 años porque los acusan de ser traidores a la patria. O sea, les dejan a los hijos en Cuba para que no se vayan. Si mal no recuerdo, me puede ayudar cualquiera del equipo o la producción, esto lo digo porque es un recuerdo, cuando se hicieron los Juegos Olímpicos de la Juventud aquí, creo que los organizó la ciudad, de la delegación cubana se escaparon unos atletas cubanos. No recuerdo el año, pero sí recuerdo la noticia, habla en términos de lo que marca Agustín, para comprender un poco el contexto de lo que marca, pero Adriana, 2018, gracias a Flor, nuestra productora, habla un poco del espejo, ¿no? Fíjense cómo extendido en el tiempo, en 2018 acá, por eso yo lo tenía en la mente, no recordaba el detalle que marcás vos, ¿no? Que habla de lo insólito y lo macabro que era, en cierto punto, el régimen cubano. Pero Adriana, te seguimos escuchando. Sí, bueno, a ver, es muy cierto el hecho de que Cuba ha sido el artífice de lo que hoy estamos viviendo en Venezuela. Durante décadas el castrismo siempre intentó penetrar en nuestro país, incluso a través de la fuerza, pero al final lo terminaron logrando a través de elecciones con Hugo Chávez al poder, y que bueno, hoy en día estamos viendo todo esto nefasto que ha ocurrido, desde la represión, desde el hambre que vivimos, hasta las familias separadas, más de 9 millones de venezolanos, y esto ha sido justamente a causa de todo un plan sistemático que derivó desde el régimen cubano. Y ya yéndonos más hacia el tema de Venezuela, ¿no? Recién contábamos con Agustín de la reunión entre María Corina Machado y Marco Rubio. ¿Primera consideración acerca de esa reunión? Bueno, en estos momentos María Corina se encuentra haciendo el trabajo, ¿no?, que como líder le corresponde, que es hacer esta articulación con los distintos factores de la región, con los distintos aliados, en este caso, en esta última reunión, después de la reunión que hubo con el presidente Donald Trump, con el secretario de Estado Marcos Rubio, donde se hicieron unas acotaciones o unos puntos muy importantes, que el primero es la liberación plena de los presos políticos como prioridad fundamental. El segundo, que tiene que ver con la transición hacia la democracia en Venezuela. Esto es un interés tanto del gobierno de los Estados Unidos como en el caso de María Corina Machado y por supuesto todos los factores que la acompañan. Y por último también un factor fundamental es el hecho de que esta es una transición que tiene que ir además acompañada con la gente, con los ciudadanos, y que hoy en día además los estamos viendo movilizados en las calles en Venezuela. Este punto importante porque cuando se habla de la transición y de lo que puede lograr el gobierno de los Estados Unidos, hace poquitas horas nada más Agustín nos contaba que Delcy Rodríguez un poco medio que salió al cruce diciendo no vamos a acatar las órdenes, pero después sale el comunicado de Donald Trump, que creo que fue antes de ayer, que dice: ordenamos que la liberación de presos políticos sea más rápida, se comience con mayor determinación. ¿Tienen alguna novedad? ¿Hubo más liberados? Pues, por ejemplo, el domingo, si mal no recuerdo, corregime, hubo 80. ¿Hubo más liberaciones? ¿Estás al tanto? Han venido ocurriendo excarcelaciones, es correcto, pero no a la velocidad y a la urgencia que debería ser. En estos momentos, según el Foro Penal Venezolano, hay más de 700 personas que siguen privadas de libertad en los distintos centros de detención del país, muchos de ellos además en condiciones, la mayoría en condiciones inhumanas, pero muchos de ellos incluso con problemas de salud. También tenemos el caso de Borges. Ella es una venezolana pues que fue privada de libertad con muy pocos meses de embarazo y se encuentra en estos momentos recluida y dio a luz. O sea que hoy en día en Venezuela tenemos hasta un bebé que se encuentra privado de libertad por motivos políticos.
Estamos siguiendo atentos porque, Agustín, vos informanos, estamos esperando quizás un comunicado del presidente de los Estados Unidos, ¿puede ser? Es muy probable porque, bueno, veo que él está ahora mismo en su red social Truth sacando algunos posteos. Ahora está hablando de Canadá, pero cuando empieza así es porque arranca como a tuitear, digámosle. Así que en cualquier momento se puede venir algún anuncio. Y también esperemos la reacción de Marco Rubio, que creo que también se va a pronunciar sobre esto, pero como decimos siempre, o sea, quizás... ¿Pudo haber tenido gran influencia Rubio para que la Casa Blanca tome esta decisión? De hecho, como bien decíamos nosotros, quizás... Esto lo digo yo, para mí el gran sueño de la vida de Marco Rubio ha sido siempre terminar con la dictadura cubana. Recordemos que sus padres son cubanoamericanos, llegaron a Estados Unidos con un sueño, pero venían perseguidos por el régimen cubano. Él además es una persona que ha trabajado con un montón de instituciones, fundaciones cubanoamericanas, organismos de derechos humanos, que han trabajado siempre el tema de Cuba. Entonces lo conoce a la perfección y desde que llegó nosotros sabíamos que su gran punto, aparte de Venezuela, muchos decían cuando ocurría lo de Venezuela, decían, sí, lo de Venezuela es apenas un testeo para ir con lo más grande, que era ir por Cuba, que es quizás la cabeza de la serpiente que además terminaría con el resto de los regímenes autoritarios. Venezuela y Nicaragua. Que también ¿puede haber alguna expresión de Díaz-Canel? ¿Utiliza redes sociales? ¿Algún comunicado en la televisación cubana? Sí, de hecho, en las últimas semanas ocurrieron bastantes movimientos, no solamente... Por supuesto, el régimen cubano, Bruno Rodríguez, que es el canciller, que se expresó muchas veces sobre lo que está pasando, preocupado. Díaz-Canel, que decretó de alguna forma el estado de guerra. En las últimas semanas, ellos hicieron muchos videos que se muestran de forma militar, como hacía Maduro, como decía Diosdado, antes de Maduro en caso de... Como para tratar de mostrar fortaleza, pero a la vez es debilidad. Que además los videos son casi cómicos, por decirlo de alguna forma, viendo lo que son los militares, y es que se le puede llamar militares a lo que tiene el ejército cubano. Entonces, no solamente eso, sino que hay muchos movimientos del sur de la Florida. Hoy hubo una reunión muy importante de muchos de los congresistas cubanoamericanos, Díaz Balar, Rodríguez, entiendo que también estuvo María Elvira Salazar, donde además pidieron a otras cosas, aparte de esto, que incluso esto diría que es más fuerte, pero pidieron, primero, cortar con el envío de remesas a Cuba. Gran parte de la economía de Cuba viene por las remesas, porque casi toda su población se ha exiliado en los últimos años, entonces gran parte de su economía viene eso. Entonces, cortar las remesas y cortar los viajes, porque mucha gente dice que existe un bloqueo. No existe ningún bloqueo, eso tienen que tenerlo en cuenta. Todos los meses, millones de dólares van desde el sur de la Florida, desde Miami hacia La Habana, en envíos de lo que se imagine. Por ejemplo, en estas últimas 2 semanas bloquearon pusieron sanciones contra una empresa que enviaba autos, pero así hay de todo, en lo que te imagines. Hay hasta temas de recarga, una industria millonaria de recargas de celulares, lo que sea, todo llega desde el sur de la Florida. Entonces, eso de a poco también se está empezando a bloquear. Claro, tratan de hacerle un ahogamiento para que obviamente esto caiga. Y ahora seguimos con el tema Cuba, pero ya que está Adriana, aprovechamos. ¿Qué cantidad de cambios, si es que tuviste contacto con compatriotas tuyos allí en distintos puntos de Venezuela, se ven a casi un mes de lo que fue la captura de Maduro? ¿Hay alguna modificación? ¿Hay positivismo? ¿Qué perciben? ¿Qué te cuentan? Indudablemente, la captura de Nicolás Maduro marcó un antes y un después en Venezuela. Hoy por primera vez los venezolanos sienten estos aires de libertad y que se está notando estos últimos días donde después de más de un año de silencio y de represión, los venezolanos están nuevamente movilizándose en las calles. Vemos tanto a las madres y familiares de los presos políticos a las afueras de las cárceles, vemos al movimiento estudiantil que también ha salido a las calles, vemos a los sindicatos movilizados y que incluso el día de ayer uno de los canales de televisión en Venezuela mostró a María Corina Machado en una de sus noticieros, cuando tenemos más de 10 años donde María Corina no sale en ningún medio nacional porque si no es cerrado. Entonces fíjense cómo... ¿Se está perdiendo un poco el miedo? Muchísimo. O sea, nosotros al miedo nos tiene miedo. Y esto lo estamos demostrando los venezolanos dentro y fuera del país, pero sobre todo aquellos que están adentro, donde la represión es mucho más fuerte, están dando el todo por el todo. O sea, hoy los venezolanos adentro y afuera también estamos organizados y estamos movilizados para los desafíos que se nos vienen en los próximos tiempos. ¿Creen que en algún tiempo, bueno, no sé, me puede ayudar Agustín también con estos datos, puedan volver? Porque ¿cuál era el principal argumento por el cual Trump dijo no va a asumir María Corina, Edmundo González Urrutia? No hay oposición en Venezuela. ¿Se va a poder vamos a ver referentes de la oposición volviendo a Venezuela en un tiempo cercano o crees que para eso falta todavía?
María Corina ha sido muy clara de que ella va a volver lo más pronto posible, y estas reuniones que ella ha tenido con las distintas figuras del gobierno de los Estados Unidos es justamente trabajando en función de que la transición sea lo más pronto posible. O sea, el rol principal de María Corina en este proceso es acortar los tiempos, y estamos muy seguros de que la transición va a llegar a buen término, porque esto es tanto un deseo del gobierno de los Estados Unidos como de nuestro lado de que la transición sea organizada y pacífica. Recordemos que esto es fase por fase, esto es paso por paso, y que más bien se están dando se está yendo en el camino correcto, porque hay una fuerza que está obligando al régimen a desmantelarse, y eso es lo que estamos viendo en estos momentos y que se ve reflejado además en los venezolanos en las calles. Adriana, te agradecemos mucho por el tiempo y obviamente también por sumarte a estos testimonios de lo que ha sucedido recién. Gracias. Gracias a ustedes. Ahora ya